Buenas noches a todos. Estamos aquí en los estudios de Music with Chops, empezando nuestro nuevo proyecto de podcast que se va a llamar La Parsimonia del Caos, un proyecto con el que pretendemos abordar la estadística de una manera cercana, de una manera lúdica y principalmente contado a partir de la experiencia de quienes la ejercen. La idea es, en este espacio, tener muchos invitados que representen distintas áreas de la estadística, que nos cuenten cómo la han aplicado, en qué han trabajado, em, cuál es su área de desarrollo, qué cosas les interesa hacer, y de ahí conocer todas estas cosas más estadísticas, que siempre es un tema bien denso de hablar, pero de una manera mucho más entretenida y mucho más cercana y que básicamente les pueda servir a quienes nos oyen y nos ven de motivación para seguir adelante, porque tenemos pensado en este ciclo tener muchos invitados muy motivadores. Yo creo que principalmente hoy día vamos a terminar muy motivados. Entonces, este es un proyecto, como les digo, que lo vamos a partir ahora y que no lo voy a hacer solo bajo ningún punto de vista, porque uno siempre tiene que buscar la mejor compañía posible. Y en ese sentido, para mí es un honor compartir este espacio, este lugar con Esteban Abarca, quien va a ser el otro animador de este programa. Muchas gracias, Felo, por tu presentación y el honor es mío. Bueno, como adelantaba Felipe, entonces, vamos a intentar llevar la estadística de una forma lúdica, fácil de entender, ¿no? Por ahí también el enlace con el nombre de la parsimonia. Y hoy día vamos a ver un tema bien bonito, que es la bioestadística. Eh, en la pandemia, ¿qué relevancia tuvo la bioestadística? ¿O cuáles son los grandes desafíos que tiene la bioestadística actualmente? No sé, Felipe, si me puede ayudar, ¿qué nos podría ayudar un poco a contestar estas preguntas? Sí, hoy día, bueno, el tema de la bioestadística es un tema que, claro, fue súper contingente, particularmente durante la pandemia. Hay muchos estadísticos que tuvieron un rol muy relevante durante esos 2 años, principalmente 2020 y 2021, donde la estadística eh, fue una herramienta fundamental para analizar gran cantidad de datos que habían en ese momento. Y nuestro invitado del día de hoy siento que es una de las personas que mejor representó la estadística durante esos años. Nuestro invitado es una persona que tiene el título de ingeniero estadístico, pero que se ha dedicado, entiendo yo, desde que empezó a ejercer la profesión, a trabajar en cosas de salud, ha trabajado en distintos equipos de investigación, estuvo en algún tiempo en la Universidad Católica, estuvo trabajando directamente en el Ministerio de Salud durante la pandemia. Actualmente está además realizando su doctorado en estadística, entiendo que ya de manera muy avanzada, y tiene su consultora, tiene un montón de cosas que contar, así que sin nada más que decir, quiero darle el espacio, la bienvenida a nuestro invitado, don Fabio Paredes. Bienvenido. Bienvenido, Oh, Fabio. tremenda introducción. Yo me siento aquí, pero súper contento de participar y ser el primer invitado, tengo entendido, de De una este larga lista de 200 personas. 200 personas. O sea, 200 yo me personas. siento entonces el número uno de 200. Oye, no, en serio, les deseo que tengan el mejor inicio dentro de este proyecto. Apenas me comentaron de lo que se trataba, yo me mostré súper interesado porque creo que lo que nosotros hacemos muchas veces es bien técnico y es muy difícil de tener que explicarlo de forma lúdica, de forma entretenida, para que la gente nos pueda comprender, para muchas veces motivar a los nuevos estudiantes a que puedan acercarse a la estadística y lo lindo que es, pues si nosotros yo creo que estamos todos bien enganchados de lo que significa la estadística. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente y esperemos a ver cómo funciona este. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Para nosotros fue un honor que nos dijeras que sí inmediatamente. Y nada, pues para empezar a conversar, yo creo que sería súper bueno saber en qué estás hoy en día. Entiendo que estás haciendo tu doctorado, Ujú. pero sería bonito si nos puedes contar como en palabras simples de qué se Claro, trata tu tesis de doctorado, porque ya estás en esa etapa en el fondo. exactamente. Sí, bueno, estoy en la última fase del doctorado en estadística de la Universidad Católica. Estoy en una etapa donde ya estamos escribiendo los resultados, estamos bien avanzados respecto a dos temas, estamos trabajando principalmente. Uno que está
intrínsecamente relacionado con lo que hicimos en pandemia, y yo creo que, Felo, como tú también participaste activamente de la pandemia, también te interesa harto, que tiene que ver con el tema del R efectivo. ¿Te Mm. acuerdas que era un indicador que mirábamos y que mucha gente lo tomaba como referencia para ver el estado de la pandemia? Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando en mi tesis doctoral. Estamos proponiendo un nuevo modelo que pueda estimar de forma mucho más precisa el R efectivo, no considerando los marcos actuales, sino que proponiendo un marco novedoso, un marco bayesiano, y que al mismo tiempo tenga en consideración los datos imperfectos, o sea, los sistemas de vigilancia que vienen siendo la principal fuente de información para tener que alimentar el R efectivo, utilizan datos que son imperfectos. Entonces, nosotros como estadísticos, sabiendo que esos datos imperfectos existen, ¿qué hacemos entonces como para poder proponer un modelo y que efectivamente se haga cargo de indicadores que son clave para tomar decisiones? Ese vendría siendo un tema que estamos desarrollando. Y el otro es un tema un poco más teórico, que tiene que ver con el hecho de hacer una propuesta novedosa también, de índole bayesiana, de cómo uno longitudinalmente trata problemas que son ordinales, que al mismo tiempo tienen un problema que se denomina de mala clasificación, y que tienen un comportamiento monótono a través del tiempo. Entonces, estamos congregando distintos problemas que se pueden dar en los datos en un único marco bayesiano, que contemple entonces todo ese proceso de estimación y que al mismo tiempo nos sirva para tener conclusiones que sean válidas y precisas. ¿Y cómo se mezclan estos dos temas? Porque claro, son dos cosas igual como bien, o sea, no sé si distintas, pero claro, uno es mucho más aplicado que el otro. ¿Cómo lo Exactamente. hace interactuar? Sí. O no interactúan y No, son no dos. interactúan, lo estamos tratando de forma independiente por ahora. El primero, bueno, si tuviésemos la posibilidad de poder aplicar esto en un sistema de vigilancia en Chile, para mí sería un honor, porque ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tener que estudiar tanto si eso después no permea en la realidad? Yo creo que eso es una de las cosas que también me motiva bastante, el hecho de poder no solamente hacer un aporte teórico, sino que también eso se pueda trasladar en que eso sea práctico, que tenga una utilidad, que pueda ser utilizado como una herramienta chilena y posiblemente extenderse en otros lugares. Así que por ahora eso conversa de un punto de vista, como tú mencionas, de la bioestadística más práctica. Y el otro es un tema bien teórico, o sea, en el sentido en que, no sé, por ahora estamos en una etapa donde estamos probando la identificabilidad global del modelo, y entonces estamos recurriendo a otro tipo de análisis que no tienen nada que ver con el hecho de tener que hacer algo más práctico. Entonces, por ahora no conversan mucho, lo estamos tratando de forma independiente, pero son dos contribuciones que nos parece que son relevantes, que rellenan un vacío en la literatura y que estamos tratando de impulsar para que eso salga adelante. Y respecto al R efectivo, tú decías que la idea de este modelo es Ujú. que en el fondo pueda trabajar dentro de la imperfección que hay de datos actualmente. Mi Exactamente. pregunta ahí es cómo ha evolucionado esa imperfección desde la pandemia hasta ahora. ¿Ha mejorado Ah, un poquito? sí, es una súper buena pregunta. Mira, yo considero de que este no es una imperfección por el hecho de cómo se está registrando, no es un problema del proceso del sistema de vigilancia en sí mismo, no es que, por ejemplo, el ISP o el MinSal hagan peor la pega, no, no se trata de eso. Se trata de que en sí mismos los datos Mm. tienen un rezago natural. O sea, nosotros nos estamos enterando de los casos actuales cuando transcurren en promedio 3, 4 días. Va a depender un poco de ciertos factores de qué tan los sistemas estén colapsados como para poder ofrecer un resultado, pero digamos, todo ese tiempo que transcurre para que tú te enteres de un resultado y tú puedas dar una opinión respecto a lo que está pasando ahora, ese viene siendo el principal problema, ¿ya? Entonces, yo diría de que no tiene que ver tanto con el sistema de vigilancia en sí, tiene que ver con el hecho de que el dato ya viene imperfecto per se. Claro. ¿Y esos tiempos no se pueden mejorar de alguna manera? ¿Se pueden mejorar de alguna manera? Sí. Se pueden mejorar de alguna manera. Esa- Sí. Eso es, claro. Pero Sí, se pueden mejorar de alguna manera. Es bien interesante, porque yo creo que estos problemas se pueden tratar de forma multifocal. O sea, yo creo que tiene que ver muchas veces con el hecho de cómo uno puede mejorar el hecho de que la gente pueda consultar cuando ya tiene la sospecha, supongamos en el caso de la pandemia, de que cuando la gente tenía COVID, entonces, o también si se llevan a cabo políticas públicas donde tomas una PCR y tú sabes tu resultado, sea como mucho más, haya menos barrera, yo creo que eso también evidentemente ayuda. También tiene que ver con el hecho de que los laboratorios mismos puedan ir procesando mejor las muestras, mm, tengan una mejor capacidad, eso también ayuda. Entonces, si te das cuenta, es una suma de distintas fases que se tienen que cumplir
para que esos rezagos sean los menores posibles. Mm. Ahora bien, siempre van a existir esos rezagos, independiente del gobierno, independiente de quién esté, independiente de quién administre un laboratorio, eso forma parte, digamos, del fenómeno en sí mismo. Mm. Así que, pero yo creo que nosotros hemos tenido muy buenos avances, y sobre todo lo que nosotros, o por lo menos yo pude ver en pandemia, de cómo empezamos y cómo después eso fue evolucionando en el tiempo, diría de que hay un cambio radical respecto a cómo se está tratando ese problema. Sí. No, yo creo que tengo muchas preguntas al respecto, pero no sé si Esteban ahí. Sí, no, justamente enlazarlo con el tema de la pandemia, Ujú. porque por ahí te queríamos preguntar un poco que nos cuentes Ujú. tu experiencia desde el punto de vista de todas las herramientas que tiene un estadístico, desde qué hay que reportar, cómo deberíamos reportarlo o qué técnica estadística utilizar, pero también desde esta perspectiva de cosas que no nos enseñan para estar en una pandemia Ujú. donde hay miedo, donde hay mucha política de por medio, como esas dos perspectivas, cómo se Oye, es vivieron. interesante. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Tenemos 45 minutos, así que 45 expláyate, minutos, ya sí. entonces vamos a hacerlo más sucinto. Mira, la primera pregunta yo diría de que es súper interesante el tema de cuál viene siendo la formación que tiene un estadístico como para poder enfrentar un problema. Aquí lo estamos llevando a una pandemia, pero en general yo diría de que la mejor manera que uno puede contribuir es tener que de estar dispuesto a tener que salirse de su zona de confort y tener que investigar y tener que involucrarse en un área que no tiene nada que ver con el hecho de la estadística. Yo creo que en la medida en que una persona tenga esa capacidad de poder enfrentar un nuevo desafío que no tiene que ver con su formación, ¿por qué lo digo en estadística? Precisamente porque nosotros aportamos con métodos estadísticos para tener que evaluar fenómenos que no son estadísticos. O sea, eso le va a pasar a un cientista social, eso le va a pasar a un bioestadístico, a un epidemiólogo, a un salubrista. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender de esos problemas como lo que se conoce como entender el negocio. Claro. Cuando uno entiende el negocio, puede ser capaz de aplicar mejor estadística. Entonces, yo diría de que eso definitivamente no forma parte de la formación, pero tiene que ver con el hecho de cómo uno tiene esa propensión de querer aprender un tema nuevo. Eso podría ser como un área que podría aportar bastante desde la aplicación de la buena estadística. ¿Ya? Y la segunda, no me acuerdo cuál fue No, la la... segunda tenía que ver, por ejemplo, estás en un contexto donde no es solamente estadística, está súper condicional a todo lo político, a todo el Mm. miedo y que un dato que a lo mejor reportamos puede impactar mucho en la sociedad. Entonces, ¿cómo, No, cómo se vivió esa experiencia? tuvimos problemas al respecto, así, ¿para qué andamos con cosas? Eran momentos políticos peliagudos. Nosotros, en esta capacidad de rol técnico que pareciera ser un paraguas que te protege de lo político, pero parece que lo político está en todo. Mm. Es ineludible como la política también afecta a nuestro trabajo y nosotros muchas veces tuvimos problemas técnicos desde el punto de vista interno en cómo se reportaba la información, cuáles eran los puntos de corte, cuáles eran las fuentes de información. Bueno, nosotros tuvimos en particular citados por la fiscalía. Fue la primera vez que un PDI fue a nuestro lugar y nos citó como para poder mostrar cuáles eran las metodologías que nosotros utilizábamos para tener que hacer los reportes, porque eso Contraloría cuando lo empezó a revisar empezó a encontrar inconsistencias y entonces, claro, ¿cuál es el rol que tiene uno al respecto? ¿Cuál vendría siendo la manera en la cual uno puede establecer una metodología que no esté manchada respecto a lo político? Es una pregunta súper interesante. Yo creo que podríamos darle harta vuelta a esa pregunta, pero si me lo preguntas desde el punto de vista personal, yo diría de que estableciendo buenos protocolos y buenas metodologías que estén escritas y que estén bien discutidas y que estén bien aceptadas de las personas que son los expertos en este caso, podría ser una manera en la cual uno se pueda encontrar un respaldo, ¿ya?
Pero, claro, en ese caso, cuando estamos en una emergencia sanitaria donde esas políticas no están escritas y muchas veces existe la improvisación como para poder sacar resultados adelante, es crítico, es crítico. Entonces, yo creo que eso, a mí me interesa mucho también el tema de la reproducibilidad, ¿cierto? O sea, es decir, de cómo uno se encuentra con una base de datos hasta el momento donde esos resultados se estén reportando. Entonces, todo ese trayecto tiene que ser lo más limpio posible, tiene que ser lo más continuo. Y para eso la única manera es tener que ejecutar protocolos, es tener que escribirlos, el tener que preocuparte de que tu código corra bien, que esté bien comentado. Digamos que cualquier persona que no sea operador dependiente, que exista otro estadístico y tú le puedas endosar esa responsabilidad y pueda llegar a los mismos resultados. Yo diría que si nosotros nos preocupáramos de esos temas, de ser los resultados reproducibles, no estaríamos evitando muchos problemas. Mm, mm. Sí. Ahí en esa línea, en el MinSal, cuando estuvo la pandemia, Ujú. hubieron varias universidades que estuvieron intentando ayudar. Algunas sí efectivamente trabajaron mano a mano con el ministerio. ¿Cómo sientes que fue esa interacción entre el mundo más académico versus el mundo más político en términos de esa asesoría que se dio? Mira, es una pregunta peliaguda la que me estás haciendo, pero bien interesante. Yo aquí también quiero ser lo más transparente posible y tener que dar mi opinión, Sí. porque aquí es simplemente una vivencia. Mm. Yo diría de que en un principio, cuando estaba esto surgiendo y teníamos al primer ministro, había harta reticencia de que las universidades interactuaran y dieran un aporte técnico y metodológico respecto a los procesos que se estaban llevando de forma interna. Después hubo una transición a un nuevo ministerio, el cual esa persona tuvo una capacidad de visión diferente, Mm. el cual sí incluye, digamos, a distintas entidades académicas. Y yo creo que el rol de la academia es clave. En ese caso, como te comentaba, el ex subsecretario de Ciencia tuvo un rol muy importante en tener que convocar a distintas universidades que tuviesen un rol y que digan, ayúdennos a tener que llevar esto adelante, revisen lo que estamos haciendo y si tenemos cosas que mejorar, las mejoraremos. O sea, ese viene siendo yo creo como la actitud que él tuvo y la correcta, Mm. porque permitió definitivamente que personas que eran externas al Ministerio de Salud tuviesen una opinión respecto a lo que estaba pasando. Se arreglaron muchas cosas con la intervención de estas personas y eso nos ayudó a darle credibilidad a lo que estábamos haciendo. O sea, yo diría de que funciona entonces como un árbitro, funciona como un referente, funciona como alguien que te puede complementar en tu metodología y definitivamente un rol importantísimo tiene la academia respecto a los datos. O sea, ojalá que eso no fuese producto solamente de la pandemia, si existiese una política de continuidad como para que esto siempre surja, yo creo que ganamos todos. Oye, Fabio, en esa misma Sí. línea, también podría suceder, o no sé si sucedió, esa es la pregunta en el Ujú. fondo, que te pudieran criticar tus reportes, tus metodologías, y de repente ves que hay todo un país, ¿no? Como Pendiente pendiente Exactamente. de lo que vamos a llegar. Fue mucha la presión, tuvo el equipo, fueron Fue tiempos harto, difíciles. fue harto, sí, porque yo creo que como hablábamos de que si uno tienes un protocolo o tienes una metodología que está instaurada, que está revisada, que está escrita y que está transparente, claro, las discusiones ya no se van al número, se van a la metodología. ¿Entiendes? Porque los números son entidades que son fijas, depende cómo tú lo quieras ver, es la interpretación que eso va a tener. Entonces, considero que tener esa documentación es clave para poder producir buenas estimaciones. Pero bueno, se me fue un poco lo que dijiste inicialmente. ¿Qué fue? No, no, no. Esta sensación como que están todos pendientes, la Ah, presión, la que a lo presión. mejor, pues Perfecto. claro, puedo escuchar a algunos expertos y me voy por ese camino, pero a lo mejor hay 5 expertos más que están diciendo es que esto tenemos que hacerlo de esta otra Claro, forma y claro. la presión puede ser Por como supuesto, harta. y los expertos también tienen sus propias agendas políticas, pues sí, eso también es algo que yo soy de las personas que cree que eso debería ser transparente. Nosotros aspiramos a que la gente no tuviese como un partido político porque es técnico y no puede entregar una opinión política.
Yo creo que eso no debería ser así. Mm. Yo creo que debería, al contrario, debería decir, mira, yo tengo esta tendencia. Y en base a esa transparencia, uno comienza a entender, a interpretar los resultados de una forma mucho más franca, porque yo creo que en este caso los bayesianos te dicen de que el subjetivismo es ineludible dentro de ese proceso de medición. Y yo en ese sentido, quizás como más filosófico, comparto. Sí, depende de cómo lo quieras mirar, el hecho de qué resultados quieres obtener. Y por eso es que es tan importante que uno diga desde antes cuál va a ser su plan, cómo eso está documentado, porque eso es lo que te va a permitir llegar al resultado. Entonces sí, había presión, habían miradas, habían hartos críticos. Yo en ese momento estaba en Twitter y te juro, me costaba tener que leer las cosas que se decían porque de alguna forma me lo tomaba como personal, también en mi madurez, de que, claro, se desconoce lo que se hace de forma interna, el sacrificio, el esfuerzo que la gente está haciendo para que la cosa salga adelante. Imagínate, nosotros hubo 2 años y medio que no dejamos de trabajar ni un día. Entonces, llevar a cabo ese proceso donde había que sacar reportes constantes, había esa presión. El día lunes estábamos todos pendientes de cómo iba la cosa. Yo creo que habían hasta apuestas de cuánto era la gente que iba a estar contagiada y todo eso. Entonces, claro, había una expectativa de cómo era tu trabajo. Entonces, en ese sentido, yo diría que nos sirvió harto para poder manejar esa presión y yo creo que también elegir la batalla en ese sentido, lo que la gente diga, no se puede mantener a todos contentos. Entonces, yo creo que uno tiene que descansar en que metodológicamente lo está haciendo bien. Sí, en ese sentido me declaro culpable de ser uno de los que está agitando ese Yo no quise mirar al Felo en esta pregunta, por lo mismo. está agitando el bote. Es que claro, nosotros sí en esa época igual fuimos como medio outsider, así como medio rebelde y tal vez de manera un poquito innecesaria. Porque claro, nosotros veníamos trabajando en el ministerio hasta antes de la pandemia, de hecho, estábamos trabajando en influencia con Claudio Vargas. Y claro, partió la pandemia, nos habíamos buscado un proyecto conjunto y al final no se pudo ejecutar por lo mismo. Sí. Y claro, de ahí partió como todo este tema. Yo creo que quedamos muy en disputa con el ministro, con el primer ministro. Y ya cuando partió el segundo, igual era evidente el cambio. O sea, era una cosa que se notaba desde afuera, igual que había más disposición a. Mm. Ahora, más que eso, lo que quería hablar ahora tiene que ver más con cómo evolucionó eso, porque ya se fue ese gobierno, se acabó el 2022, partió un Exacto. nuevo gobierno. Y por lo menos en mi experiencia, yo seguí trabajando en este tema también como de manera mucho más madura actualmente, ya como proyecto de investigaciones como súper claro, hemos estado publicando con gente de salud pública y todo. Y aún así, siempre tenemos el problema del acceso a los datos. Ujú. Lo tuvimos también con el gobierno con el segundo gobierno, cuando estaban nuevas autoridades en el ministerio, no me acuerdo exactamente si Cristóbal era el ministro o el subsecretario Cristóbal Cuadrado, no me Sí. acuerdo bien. Eh, y nosotros pedíamos los datos por transparencia, por la forma regular que se piden, y siempre había un problema con que no Ujú. nos podían pasar cierta información que no era delicada, porque no estamos pidiendo el dato con root, sino que pedíamos básicamente ciertas clasificaciones, no sé, que tal vez nos dijeran porcentaje por género, porcentaje por Claro. comuna, Como, o como más como, agregado, claro, más digamos. desagregado, y ese nivel de desagregación ya era un tema. Entonces, ahí como tú, ¿cómo veías ese tema de los datos en términos de cómo es el acceso? ¿Tú crees que aún se está haciendo demasiado estricto con cómo se pasan los datos? ¿Se debería flexibilizar un poquito mejor Claro. Es, ese es acceso? una muy buena pregunta y yo creo que da para harto debate porque nosotros tenemos una mirada desde el punto de vista estadístico y metodológico, ¿cierto? Y yo creo que desde ahí podemos hablar. Si traemos un abogado y empiezas a ver cuáles vendrían siendo lo que empezamos a ver qué es lo que compete a la privacidad de las personas, seguramente su opinión va a ser muy distinta. Entonces, acá hacemos el alcance de que estamos hablando desde el punto de vista de lo estadístico, ¿cierto? Mm. Y desde ese punto de vista, yo diría que nosotros tenemos un sistema robusto en general en Chile, el cual creo que con los mecanismos metodológicos adecuados, definitivamente podemos tener más acceso a la información de lo que hoy en día se plantea, se hace.
estoy en la línea en que muchos de los datos que están de caracterizaciones como generales de lo que tú estás pidiendo deberían estar disponibles ahí para que se pueda hacer algo de investigación, porque no la investigación necesariamente se tiene que hacer con el dato lo más desagregado posible. Uno también puede llegar a conclusiones no tan precisas, pero sí con datos agregados que son muy importantes, no solamente como para nosotros los estadísticos, sino para todas las personas que están interesadas en, no sé, la industria farmacéutica, que yo creo que hay muchas cosas que se pueden publicar perfectamente desde ahí. Así que yo sacaría, o mejor dicho, tendría menos barreras para ese acceso. Pero, insisto, lo estamos viendo desde un punto de vista netamente Claro. de sacarle provecho a esa información. Mm. ¿Ya? Es una información que es pública, aparte. Todos pagamos por esa información en una forma indirecta. Sí, po. No, y a mí, por ejemplo, una pelea que llevamos dando hace tiempo peleando es el tema del dato comunal. Pues a mí Claro, la comuna me sigue siendo demasiado grande. Para mí hay demasiadas realidades dentro de las comunas. por supuesto. Que por ejemplo con el censo no las puedo observar porque en el censo no se puede meter hacia adentro. Pero claro, encuestas como la CACEN, como la Encuesta Nacional de Salud, no llegan a ese nivel de representatividad. Pues entonces ahí yo creo que por lo menos a mí lo que me gustaría, dejo abierto el espacio, no sé si alguien quiere hablar, es como tener una representatividad mucho más fina en términos de Cuadrantes de repente utilizan quizás zonas alguna. censales. Claro. Ahí siento que hay que tener la media comunal es demasiado, Y también ciertas comunas que uno se sabe esconden demasiadas que. historias ahí. Sí, Claro. totalmente. Sí, Sí, hay una riqueza que se pierde con el dato agregado, pero en ese sentido es mejor eso que no tenerlo. no, claro, Totalmente, siempre. claro. Así que, pero yo comprendo, o sea, si nosotros queremos hacer, ¿en qué medida los datos públicos pueden ayudarnos a tener que responder preguntas que los ciudadanos tenemos o la academia tiene? Y qué nivel de desagregación deberían tener para poder llegar a buenas conclusiones, es una pregunta que está abierta, que no creo que tenga una respuesta única, pero deberíamos tener más acceso definitivamente. O sea, a ver, a nosotros nos pasó, como una anécdota que les puedo contar, de que cuando estábamos con los datos en el ministerio, evidentemente teníamos los root de todas las personas desde el punto de vista interno, ¿cierto? Y las capacidades de conversación que nosotros teníamos con otros ministerios, donde de repente el Ministerio de Educación nos dijo, oye, y si ustedes tienen los datos, digamos, tan ordenados desde el punto de vista individual, y yo por otra parte tengo los datos de todas las personas que están en el colegio, entonces nosotros podemos hacer una vigilancia de las personas que van a los colegios, después están las personas que todos, los trabajadores que los médicos, la enfermera, el personal de salud, hacer una vigilancia de esas personas y empiezas a darte cuenta de que en el Estado estas cosas están como separadas, pero no hay tanta instancia donde esta información se pueda pasar interministerialmente. Imagínate como toda esa riqueza que tú puedes ver si de repente te puedes conectar a otro tipo de bases de datos. Entonces, yo creo que incluso lo que yo vi estando dentro del ministerio es que la capacidad de que dentro de los distintos departamentos tengan esa prestancia a tener que pasarse los datos para llegar a conclusiones que sean comunes y que le atañen a todos, como el ministerio, era difícil. Era difícil. La gente muchas veces se cree dueña de los datos que está trabajando y cree que esa parcela es de ellos. Entonces, hay un tema cultural. Hay un tema que yo creo que hay que superar, esa mezquindad, pensando que los datos son de las personas, y tiene que haber una mirada global de salud, o en este caso de política pública, como mucho más global para que podamos sacarle provecho a esa información. Claro. Oye, Oye, dale. dale, no, dale. Sí, no, mira, yo esta pregunta te la quería hacer, es un gusto que me quiero dar. Lujito. Un lujo. Un lujito. Ahí, con todo esto del escepticismo de las vacunas, ¿ya? Como personas que a lo mejor no confían un poco o creen que todo esto de los efectos secundarios que pueden haber, etcétera, etcétera. ¿Cómo una persona que se dedica a la bioestadística conversaría con una persona que a lo mejor es como antivacuna, llamémoslo así, desde las evidencias claves que a lo mejor uno podría mostrar, Claro. tanto en ese momento de la pandemia como ahora que hay mucha más evidencia, ¿no? Claro. Claro. Mira, yo te voy a ser bien franco. En ese sentido,
creería que cuando te enfrentas a personas que no están dispuestas a tener que cambiar su opinión, cuando hay una discusión, es muy difícil tener que discutir, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, sacándonos esa barrera de que esas ¿Está personas, dispuesto a que esté escuchar? dispuesto a escuchar algo de Claro. evidencia y que seas alguien que racionalmente quiera ver cuál es la evidencia actual respecto a las vacunas, la evidencia es bien abrumadora respecto a todas las enfermedades que se han podido erradicar o llegar a niveles que son El caso del muy... COVID, por ejemplo. Sí, bueno, en el caso del COVID, el COVID evitó que mucha gente llegara... Bueno, nosotros tuvimos una vacuna en particular que fue la que más se em, colocó en la población, que es la Sinovac, ¿cierto? Claro. Esa fue, digamos, la más frecuente y la que la mayoría de personas tuvimos. Yo tengo 2 Sinovac, de hecho. Ya. Y a pesar de la efectividad que no era tan alta, porque nosotros reportamos esa efectividad respecto a la otra vacuna, aún así con efectividades de las que reportamos, del orden de magnitud que tenían en la población, tienen un efecto demasiado importante. O sea, una vacuna que tiene un 60% de efectividad, un 70% de efectividad frente al 99,9%, si lo ves desde un punto de vista poblacional, es un montón de gente la que te está evitando de que, bueno, de que se pueda infectar, de que pueda transmitirlo, de que eventualmente llegue a la UCI y eventualmente pueda fallecer. Entonces, yo diría que en ese sentido, cuando uno tiene en consideración cómo funcionan las poblaciones, no solamente a nivel individual, sino cómo funciona una población, entonces creo que uno podría encontrar evidencia que sea mucho más comunicable y la gente te pueda entender así. Ah, ya, a pesar de que la efectividad no era tan alta, por ejemplo, podemos evitar muchos casos desastrosos en el futuro. Entonces, eso podría ser una buena medida. Súper. Si ahí en la cosa más política, yo no pensaba hablar de eso, pero ya nos metimos en la vacuna. Porque esa decisión fue súper política. El gobierno decidió, claro, traer esta vacuna que era menos efectiva, pero comprarla así al por mayor, básicamente, como para porque toda la gente estuviera vacunada lo antes posible. Y visto en perspectiva, fue una buena decisión. Una buenísima Fue decisión. una buena decisión que al final probablemente fue la mejor decisión que se tomó en ese gobierno respecto a la pandemia. Entonces, ¿Qué tanto de estadística tiene esa decisión, por ejemplo? ¿Qué tanto Claro. de estadística? Yo creo que la estadística funciona después. En un principio funciona más la política y la estadística vendría siendo una manera en la cual uno puede establecer un marco que te ayude a tener que evaluar cuál viene siendo la efectividad, en este caso, de la vacuna, ¿ya? Y nosotros trabajamos en esa línea. Nosotros trabajamos en esa línea de tener que verificar cuál viene siendo esa efectividad. Nos podíamos dar cuenta de que esa efectividad también cambiaba con el tiempo porque el virus también va mutando, también la transmisibilidad fue cambiando. Entonces, todos esos aspectos y esos factores van haciendo que la efectividad también tenga un cambio a lo largo del tiempo. Entonces yo diría que la estadística ahí tiene un rol fundamental porque viene siendo la manera en la cual uno vaya a medir algo. Ahora bien, todo proceso de medición tiene de base lo que tú estás suponiendo para poder medirlo. Claro. Eso supuesto es lo que uno puede criticar y aquí mi amigo de la Universidad, Ernesto San Martín, estaría encantado de darnos una clase respecto a cuáles son las cosas que uno está dispuesto a asumir para tener que evaluar esa efectividad. Y o ahí tenés que invitarlo. Podría ser. sí, y yo creo que hágale esta pregunta cuando la primera pregunta, Claro, ¿qué claro. piensa él respecto a los supuestos que se tomaron para poder medirlo? Entonces, claro, ahí la discusión ya cambia porque no te vas a los datos, sino que te vas a los supuestos. Claro, ¿Por qué? claro. Porque a la luz de los supuestos que estés dispuesto a tolerar, entonces vienen siendo los resultados que tú estás encontrando. En ese sentido, yo diría de que es mucho más transparente que esos supuestos siempre estén ahí disponibles para que se discutan. Eso, sí. Ya, yo te quiero cambiar de tema, Vamos, porque cambiamos de tema. no extendimos mucho en este. Eh, Tú, bueno, primero, así como pregunta rápida, ¿tú te consideras un bioestadístico? Me considero un bioestadístico, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sientes que se enseña la bioestadística en las carreras de estadística? Ya. Y si sientes que hay métodos propios de la bioestadística que se enseñan poco y que cuando uno llega a trabajar en el ministerio no tiene esa herramienta. Claro.
Qué buena pregunta. Yo creería, o creo, mejor dicho, que la bioestadística, nosotros tuvimos al profe Claudio Vargas, que para mí es un amigo. Actualmente nos visitamos de forma recurrente y con él fue la persona que me fue impulsando, digamos, para esta, digamos, linda carrera. A mí lo que me llamaba la atención de la bioestadística, así se me está haciendo una especie de puente, era el hecho de la causalidad. Yo creo que la causalidad vendría siendo como un tema que lo contaba interesante porque cómo uno cuantitativamente puede establecer causas. Y era una pregunta que rondaba y en epidemiología la pregunta central es conocer cuál es la causa de las enfermedades. Entonces, la estadística ahí funciona, digamos, como una herramienta como para poder entonces medirlos y entonces, me pasa de que en nuestra formación como estadístico hay todo un área de inferencia causal que quizás no se enseña tanto y que ahora está teniendo como harta repercusión porque se entiende de que no solamente uno mide lo que observa, sino que también hay que estar dispuesto a tener que suponer cosas de lo que no observas para saber cómo eso repercute en lo que uno mide, lo que observa. Y esa continuidad que uno puede establecer desde el punto de vista de inferencia causal, yo creo que a los estadísticos nos daría una capacidad mental mucho más grande para enfrentar los desafíos que tenemos que hacer en el futuro. ¿Qué metodologías de bioestadística son importantísimas? Yo diría que todo lo que tiene con análisis de sobrevida. Para mí eso viene siendo como lo más... es directamente la bioestadística y eso se extrapola a un montón de áreas. En ingeniería uno ve muchas veces todas estas metodologías que creo que si se profundizara y uno viera, digamos, todas las ramas que existen dentro de análisis sobre vida, creo que tendríamos una súper buena herramienta para enfrentar problemáticas que tienen que ver con el hecho cuando uno tiene el tiempo de por medio o un outcome y ver cómo eso se funciona. Así como para encender el debate, te voy a contar un dato. Dale. En ingeniería estadística en la USACH, bioestadística dejó de ser un ramo obligatorio, ahora un ramo electivo. Ok. ¿Cómo consideras tú eso? Porque el debate que se genera es básicamente algo que pasa también con psicometría. Son ramos que son más para alguien que se va a dedicar de lleno a esa área, al área de la educación, al área de la salud, o bien es algo que en realidad todos los estadísticos deberían saber. Mira, si yo lo veo desde mi experiencia, a mí me empezó a gustar bioestadística cuando tuve el ramo de bioestadística, no cuando lo decidí tener. Mm, Entonces tuve que haberlo tenido como para darme cuenta de que me gustaba. mm, En ese sentido, yo diría de que en mí funcionó que fuese obligatorio. mm. Ahora bien, si nosotros tuviésemos la capacidad de poder decirles a los estudiantes de qué es lo que se tratan los ramos previos a lo que ellos tengan la opción de tener que optarlos, creo que sería deseable de que exista esa inducción de una especie cortito, no tiene que ser algo tan extenso, de qué es lo que se espera ese estudiante enfrentar cuando opte por el ramo. No solamente para bioestadística, sino que para todos los que sean optativos. Claro. O quizás de repente sería relevante como ver todo lo que puede ser más transversal de la bioestadística, las mismas lógicas medias de inferencia causal, y tratar de dejarla como un ramo base para los estadísticos. Y claro, el que quiere ir a profundizar después en técnicas como ya más rebuscadas, que tenga su Sí, electivo. por supuesto, Claro. que tenga su electivo, Claro. exactamente, sí. Sí, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con las técnicas que se utilizan para inferencia causal están bien en boga precisamente porque responden a preguntas interesantes, no solamente en el tema de bioestadística, lo responden en el tema, por ejemplo, de políticas públicas, en el tema de economía. Entonces, es, digamos, una herramienta que actualmente no se le está sacando tanto provecho desde la formación nuestra Mm, y que tiene una repercusión mundial bastante grande. sí. Sí. Oye, para ir cerrando un poco este bloque de la conversación, queríamos preguntar como cuáles son los grandes desafíos hoy en día de la bioestadística. ¿Cuáles son los grandes problemas? Chile. Así que uno podría relevar un poco. Grandes desafíos de la bioestadística. Que, bueno, aquí tenemos también... ¿Cuánto tiempo tenemos para No, responder esta dale pregunta? nomás, dale nomás. Hay varios desafíos que tenemos en bioestadística. Yo diría que hay temas que tienen que ver con la formación, que es precisamente lo que nosotros estamos hablando.
Yo creo que muchas veces la bioestadística, cuando se quiere transmitir a personas que no necesariamente son estadísticos y que vienen también del área de la salud, porque bioestadística se enseña principalmente, no sé, pues en los ramos de enfermería, medicina o salud pública, como ese tipo de... La gente se les pasa ese ramo al principio de sus carreras y después lo empiezan a usar al final de la carrera cuando tienen que hacer una tesis, una investigación, ahí recién lo empiezan Aplicar. a aplicar, ¿cierto? Entonces yo diría de que en ese caso tiene que estar más ligado con la investigación cuando se le enseña a personas que no son necesariamente de estadística. Ya. Ahí tenemos un desafío desde el punto de vista... Como desde la educación de la bioestadística, Claro, ese desafío. como claro. transmitir, porque si no después se te transforma en una herramienta que simplemente te va a servir para, no sé, ver un test de hipótesis, te caes con el p-valor y eso es lo único que aprendiste, pero no conociste en qué circunstancias eso te puede ser útil como dentro de tu investigación. Y yo creo que ese vínculo del estudiante tiene que ser distinto de cómo se está enseñando hoy en día. También desde mi perspectiva creo que la estadística bayesiana tiene que tener una mayor capacidad y es que en ese caso la estadística bayesiana atañe a todas las áreas y en bioestadística también particularmente. Entonces, ¿por qué? Porque creo que la forma en la cual uno refleja lo que está dispuesto a suponer queda mejor plasmado desde el punto de vista bayesiano. Esa es algo que por lo menos he ido como comprendiendo y que también tienes una interpretabilidad directa respecto a los problemas que tienen que ver con bioestadística. Entonces también yo creo que ahí tenemos un tema Desafío. formativo y un tema desafiante. Lo otro es, y aquí quizás también podríamos decirlo muy en línea respecto a la tesis, que el hecho de nosotros tenemos este concepto del como garbage in y garbage out, ¿cierto? O sea, como si ocupamos datos de mala calidad, entonces nuestras conclusiones van a ser malas. ¿Por qué? Porque utilizamos una fuente de información mala. Pero yo he aprendido de que uno puede constituir un modelo estadístico de que puede ocupar datos imperfectos. Puedes ocupar datos que tú sabes que vienen con sesgo, ¿ya? Como mala clasificación, como los rezagos, y uno estructura un modelo estadístico que se puede hacer cargo, digamos, de ese problema y puede establecer conclusiones de calidad. O sea, uno puede hacer digamos, una pasada dentro del modelo estadístico. O sea, como que el modelo estadístico se haga cargo, digamos, de ese. Y para eso yo creo que la estadística bayesiana puede hacer un aporte. Quizás también nos falta un poquito de manejar más la teoría, pero hoy en día, con las herramientas que existen, creo que se puede perfectamente extender. Súper. Ya vamos a partir las secciones entonces. Vamos. Tenemos 2 secciones en este programa y no estamos nada improvisando acá. Está todo fríamente calculado. Exacto. Y bueno, Esteban es el cargado de presentar esta sección. Sí, la primera sección que tenemos, Fabio, lo que se conoce en las redes sociales como ping pong. A ver. Que alguien en esta mesa por WhatsApp me pregunta si me parecía que era muy ñoño ponerle H0 o H1. Pero... sí, era ping pong, pero para darle un nombre más técnico dijo, ya, y si le ponemos hipótesis nula, esa hipótesis alternativa, Está bueno. H1. Está bueno. Así que tiene 2 nombres. Claro. No hemos llegado a acuerdo todavía. Ya, entonces la dinámica un poco es que te vamos a plantear 2 conceptos y tú te tienes que quedar con uno. Ya. El problema es que solo puedes argumentar una elección. Si una estuvo muy complicada, tú al final dices, bueno, elegí este porque creía que... Solo puedes argumentar una. La otra te quedaste con el concepto nomás. Ya, perfecto. O sea decido y tengo que justificar mi decisión. De una, De la porque una. van a ser 7. Son 7 elecciones. En una ¿Ya? te podéis parar. En una te podéis explayar. Claro. Ya, pues. Entonces partimos. ¿Explicar o predecir? Explicar. Ya, en el contexto más pandémico, ¿mall abierto o escuela cerrada? Escuela cerrada. Ya. Esta yo creo que es más fácil. A ver. ¿Encuesta Nacional de Salud o datos administrativos del Ministerio de Salud? Tienen objetivos distintos, pero me quedaría con los datos del ministerio. Ya, esta yo creo que ya la he respondido harto. ¿Frecuentista o bayesiano? Depende, pero actualmente estoy explorando más lo segundo, bayesiano. ¿Academia
o consultoría? Aquí me pusiste en un aprieto. Me quedo con la consultoría. Ya, esta está buena. Está buena. ¿Universidad de Santiago o Universidad Católica? Universidad de Santiago, lejos. No, ni siquiera lo pienso. Buena. Oye, y esta quizá te quite algún amigo. A ver. No la hice yo, la hizo el Felipe. Lo adelanto. Claudio Vargas, Alejandro Jara. Me quedo con Claudio Vargas. Sí, me quedo con Claudio. No sé si querías playarte en alguna. En alguna de las... A ver. Entonces, podría desplegarme en... A ver, sí, como para no perder ningún amigo, me voy a ir a la última. Ya. Porque son... es como cariños distintos. Pues a uno lo quiero desde antes. Así que no, en honor a eso solamente, como la antigüedad del amigo, pero ambos son para mí referentes. O sea, Claudio, creo que es el médico que más conoce estadística, por lejos. Él al mismo tiempo ha impulsado mucho el tema en mí, por lo menos de lo que le comentaba en un inicio, de atreverte a no quedarte solamente con la estadística y tener una comprensión del fenómeno en sí mismo. Y él me ha ayudado mucho en sus conversaciones al respecto de eso. Y claro, pues, en este caso Alejandro Jara tiene otra componente que yo diría que él es uno de los mejores estadísticos que yo conozco. Entonces, por eso te digo, son fuentes distintas que me van nutriendo y le trato de sacar el mayor provecho a esas conversaciones cuando las tenemos. A propósito, la relevancia de que un profesor de bioestadística venga del área de la medicina. Es como... Sí, no, es que lo que pasa es que él, por lo menos, él tenía claro cuáles eran los problemas de salud y después empieza a encontrar un asidero dentro de la estadística, sumándole con el hecho de que él tiene esa facilidad, por lo menos, de comprender mejor los números y él siempre le gustó matemática, le pegaba harto desde chico, tengo entendido. Y yo creo que esa viene siendo su principal característica, es que aquí lo difícil es poder comprender el problema, el fenómeno. O sea, las personas que están ahí hipotetizando respecto al fenómeno son, digamos, la parte creativa. Después, cuando esa parte creativa ya está más resuelta, viene uno a darle un encuadre, digamos, solamente a eso. Yo quiero aprovechar este espacio donde estamos elogiando a Claudio para también hablar un poquito de él, porque, bueno, yo también llevo mucho tiempo trabajando con Claudio. Yo creo que la primera vez que llevo una tesis porque con Claudio colaboramos muchas tesis. Y el otro día está haciendo el recuento, yo creo que 2015 habrá sido la primera tesis que hice con él. Ujú. Y desde aquí todavía seguimos trabajando, han pasado 11 años. Y a mí la verdad lo que me asombra el Claudio es es como siento que tiene una mente muy creativa, como que imagina muchos problemas. Básicamente yo no, la persona que me dice, oye, resolvamos este problema es él. Él me dice, oye, ¿sabes qué? Este es un problema, este es un problema. Él es el que se le ocurren las ideas. Yo básicamente hago el trabajo de sucio y después pongo la cara de cómo tratar de hacer el análisis, como la parte más estadística, pero todas las ideas salen de él. O sea, nosotros hemos trabajado en cosas, por ejemplo, de esperanza de vida, que es una cuestión que se le ocurrió a él. Temas de inequidad, es una cuestión que se le ocurrió a él. Claro. Siempre él es el que me motiva básicamente y que me ha motivado a meterme como a este mundo de la salud. Yo siento Sí. que tiene esa mente que no se la he visto a otras personas, Ujú. como tan motivado en hacer cosas y seguir haciendo cosas. Claro. Eso yo, Sí, sí, totalmente. Es de los mejores también generadores de hipótesis. Yo creo sí, que ese es, eso yo creo. y yo creo que, digamos, esas personas que tienen una cultura tan rica son las que principalmente son las que te dan las ideas que dice Felo para que después uno las pueda ir trabajando. ¿Ya? Pero definitivamente también, o sea, no solamente en el tema de estadística y medicina, Claudio es una persona culta que se puede hablar un montón de temas con él. O sea, así que eso es muy interesante en él, su cultura. Ya, nuestra segunda sección tiene por nombre Tírate un dato. Y básicamente lo que hacemos en esta sección es que incentivamos a nuestro invitado, en este caso Fabio, que nos tire un dato, pues que nos diga alguna cosa, algún hallazgo relevante de sus investigaciones, de sus trabajos,
O cosas que externas que haya, no sé, te leíste un paper hoy día y dijiste, oye, esta cuestión me parece súper interesante. Ni siquiera algo estadístico, algún dato rosa, algún dato de farándula, lo que tú quieras. Tenías un minuto libre. Tú ahí decís, Uy, Dentro de lo posible que el dato esté en el contexto de bioestadística. pero si queréis cagüinear también, puede cagüinear. o sea, quizás voy a ser un poco repetitivo porque ya lo mencioné antes, pero para mí creo que haber comprendido que no solamente utilizando datos que sean precisos, que sean válidos, que estén auditados, sino que también reconociendo cuáles vienen siendo las falencias que tienen esos datos y que aún así puedan ser útiles para que tú apliques tu modelo estadístico y que puedas sacar conclusiones que te vayan a ayudar, para mí ha sido como bien revelador. ¿Ya? Pero para eso hay que tener conocimiento del problema. Para eso hay que saber cuál viene siendo el origen de por qué eso se está mostrando de esta forma. Por ejemplo, en el tema que nosotros estamos viendo del segundo tema de tesis respecto al manejo de variables longitudinales y ordinales, nos damos cuenta de que las personas tienen que revisar, supongamos, tus dientes y viene un dentista y te empieza a ver si tienes caries o no tienes caries, supongamos. Y en este caso es aplicado al contexto de niños, ¿ya? Que si no tienen un diente, tienen un diente erupcionado y tienen una carie, entonces eso se puede ver como una variable ordinal, ¿cierto? Entonces, claro, si tú utilizas distintos examinadores que son todos dentistas y que todos pueden tener una buena formación y empiezas a que ellos analicen a los niños, te vas a dar cuenta de que ellos tienen problemas de concordancia entre ellos, ¿ya? O sea, no todos te van a dar las mismas diagnósticos. Y eso a mí me parece bastante interesante, como muchas veces los médicos que también tienen sus metodologías, su diagnóstico, eso falla, tiene un problema y que te pueden dar un mal diagnóstico respecto a lo que te están diciendo y eso tiene una repercusión clínica, personal, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros en estadística podemos utilizar esas fuentes de variabilidad que te van otorgando distintos examinadores para hacer de que tus estimaciones entonces sean más precisas? ¿Y cómo tú contemplas eso dentro de tu modelo estadístico? Muy a grandes rasgos, ¿por dónde va la cosa? Para poder discriminar, ¿no? Como en un dato que a lo mejor fue mal tomado y otro que fue bien tomado. Un poco lo que conversabas de las caries. Claro, claro, sí. Bueno, nosotros, o como del punto de vista metodológico, estamos tratando esto como un problema de variable latente, básicamente. O sea que el estado verdadero está sin observar, o sea, está latente, y lo que uno observa viene siendo mal clasificado, básicamente. Entonces, en eso estamos. Pero tiene que ver con la confiabilidad del mismo dato, con la medición, como de la teoría de la medición, o va por otro No, no, camino. no, no, no va tanto por la teoría de Ya. la medición. Yo creo que obviamente se pueden hacer paralelismos porque se ocupa mucho variable latente en ese sentido, pero en nuestro sentido como más práctico de este problema que estamos hablando, claro, nosotros lo estamos viendo como un estado oculto. Ya. Entonces, que ese estado oculto nosotros lo queremos aspirar a saber, dada, digamos, como todas estas imperfecciones que existen en los distintos diagnósticos. Mira, qué Mira, yo que hacer una interesante. pregunta rápida, Interesante. dado que ya nos queda muy poquito tiempo, pero dado que están hablando de esto, yo siento que no puedo no preguntarlo. Nosotros el año pasado publicamos un artículo con el grupo de La Caterina. A mí me metieron en ese Ah, grupo, sí, sí, me acuerdo. el hígado graso. Hígado graso, sí. Entonces, claro, la idea de ese artículo es básicamente un algoritmo de clasificación Machine Learning que permita detectar el hígado o la probabilidad de tener hígado graso bajo una probabilidad. Uno mete ciertas variables, así como que las digita y te dice, esta persona tiene una probabilidad de 0,9 de tener hígado graso. Exacto. En ese contexto es como, ¿cómo ves el aporte de estos modelos nuevos de inteligencia artificial en la salud? Qué bueno. Interesantísimo. Mira, yo te puedo contar algo como dándole una continuidad a la sección que propusieron, que actualmente estoy resolviendo un problema de investigación en el cual a las personas que están en la UCI, entonces hay un montón de información de fichas clínicas, de seguimiento de esas personas, como características de la persona, pero también existe variables que son de monitoreo cuando la persona está dentro de la UCI.
Entonces, todo lo que está con el ventilador, en el monitor, y todo eso está, como son tantos datos que es una serie de tiempo tan grande, entonces, ¿cómo nosotros podemos congregar todos esos datos, los registros clínicos y también las características basales, en poder hacer un modelo que nos pueda permitir y ayudar al médico a decir, mira, ¿sabes qué? Esta persona ya tiene una probabilidad muy alta de que si nosotros le bajamos la sedación, entonces esa persona después se va a tener una buena recuperación. Y esa decisión que muchas veces es un poco subjetiva de la persona que está, digamos, en la UCI, entonces uno la puede estructurar desde el punto de vista del modelo. Y eso yo creo que pues, es un apoyo, pero gigante. Aquí y yo le comenté esto a Claudio también y es lo que he querido hacer siempre. O sea, porque hay mucha información. Entonces, ¿cómo esa información puede sintetizarse y puede ser un apoyo entonces a las personas que hacen una práctica clínica? Ya pues estamos en el final. Queremos dejar un espacio, Fabio, para un par de minutos para que haga una reflexión final respecto a tu participación hoy día. Ujú. ¿Cómo te pareció? Me Cuéntanos. pareció una excelente idea lo que están haciendo, los felicito por el proyecto. Me imagino que esto ya tienen un aprendizaje de a proyectos anteriores por lo que hemos estado hablando. Y de verdad, les deseo el mejor de los éxitos. Ojalá que las personas que vengan acá se sientan cada vez más cómodas. Yo me he sentido súper cómodo con ustedes. Ha sido súper agradable y de verdad, así como todos mis mejores deseos para que este proyecto dé frutos y podamos mostrarles a la gente a lo que nos gusta, por lo que nos apasiona, que tiene que ver con el tema estadístico, y podamos entonces infundirle a esas personas que nos van a estar escuchando de lo interesante que puede ser. Oye, yo, Fabio, te quiero agradecer por participar, por ser nuestro primer invitado. Y me voy contento porque siento que cumplimos los dos objetivos. Uno, que era poder difundirnos todo lo relacionado con la bioestadística, pero al mismo tiempo también pasarlo bien. Qué rico. Y ojalá que las personas nos puedan escuchar también lo hayan pasado bien. Sí, no, yo creo que fue súper interesante la conversación, la verdad, como que teníamos una pauta, pero como que me fui entusiasmando con varios temas y hubiera seguido hablando un buen rato, pero vamos a tener que invitarte una segunda vez. Bueno, Eso- en la segunda temporada voy a estar disponible. Claro. Así que nada, Fabio, muchas gracias por venir y gracias también a todos los que nos leen, los que nos ven, los que nos escuchan. Vamos a estar grabando una vez al mes, así que después de que se hace este capítulo, próximo mes vamos a tener un nuevo invitado o invitada, donde vamos a hablar nuevos temas de estadística aquí en La Parsimonia del Caos. Simonia Así del que Caos. Muchas muchas gracias a gracias. todos. Nos vemos. Hasta la Chao. próxima.